Buenos días, muchas gracias al comité organizador por la invitación. Mi nombre es Álvaro Gómez, soy médico de Chile y actualmente me encuentro trabajando en el departamento de reumatología en el Instituto Karolinska en Suecia. Mi principal interés es estudiar calidad de vida en personas con enfermedades reumáticas y proponer distintas intervenciones para poder mejorarla. Hoy les voy a presentar un tema que está ganando bastante popularidad en el último tiempo, que son las medidas reportadas por pacientes. Decidí iniciar la presentación con una reflexión. En la pantalla ven un calendario con sus 12 meses, 365 días u 8.760 horas. Les quiero hacer dos preguntas. Uno, ¿cuántas veces al año ven a su reumatólogo? Yo sé que esto varía, pero será en el mejor de los casos cada 3 meses, es decir, 4 veces al año. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto dura cada consulta con su reumatólogo? Yo sé que puede ser 15, 20, quizá 30 minutos, pero digamos 30 minutos para colocarnos en el mejor de los casos. De ser así, entonces, con 4 visitas de 30 minutos al año, nos da un total de 2 horas al año en las que ustedes ven a su reumatólogo. Y si hacemos algunas matemáticas simples, nos damos cuenta de que por cada 4.000 horas, aproximadamente solo una la pasan con su reumatólogo, que es menos del 1% del tiempo. Y a pesar de que quienes estudiamos reumatología somos expertos en las distintas enfermedades reumáticas y manejamos información técnica que ustedes no tienen por qué conocer, sería algo arrogante pretender que podemos conocer su propia enfermedad mejor que ustedes mismos, especialmente considerando que cada persona con una enfermedad reumática es distinta entre sí. Así entendemos la necesidad de contar con información otorgada por los mismos pacientes para poder entender mejor la enfermedad. Comencemos con el qué, entonces. Lo bueno del término es que es bastante explicativo, creo yo. Tenemos dos componentes. Por un lado, medidas y por otro, reportadas por pacientes. Y una definición que me gusta es la que propone el Instituto Canadiense, de Información en Salud, según quienes las medidas reportadas por pacientes son instrumentos de evaluación que los pacientes usan para proveer información sobre aspectos de su estado de salud que son relevantes para su calidad de vida. Esto quizás pueda ser algo confuso para algunos, entonces enfoquémonos en los dos componentes por separado. Primero, medidas. ¿Y qué nos dice este término? Cantidad, número. Y los números han sido muy útiles en la historia de la humanidad porque nos han permitido comprender y predecir el mundo de mejor forma. En nuestro caso, veamos este ejemplo. Como médico, quiero conocer cuánto dolor ha tenido mi paciente durante el último tiempo y por lo tanto le planteo esta pregunta. ¿Cuánto dolor ha sentido usted durante la última semana? Digamos que en la visita 1, el paciente responde, doctor, hoy me duele tantito aquí en la espalda. Y en la visita número 2 me dice, doctor, el viernes sentí unas clavadas en la espalda, pero desde el martes se me dio quitando. Esto es un escenario en que en realidad nos enfrentamos todos los días quienes evaluamos pacientes con enfermedades reumáticas. Y como podrán entender, el problema es que esto es confuso, es muy subjetivo. Y yo en realidad no puedo saber bien si es que el paciente ha mejorado, empeorado o está igual. Veamos ahora otro ejemplo donde se le utiliza una medida reportada por paciente. En este caso, la pregunta es la misma. ¿Cuánto dolor ha sentido usted durante la última semana? Pero la respuesta debe ser dada en esta escala, donde 0 significa nada de dolor y 10 el máximo dolor imaginable. Digamos que el paciente responde un 5 en la primera visita y un 3 en la segunda visita. Es por lo tanto mucho más fácil entender que esta persona siente menos dolor y por lo tanto ha ido mejorando en el tiempo. Las ventajas de usar estas medidas que son reproducibles y comparables me permiten evaluar un antes y después en el tiempo o también comparar dos personas. Son cuantitativas y por lo tanto permiten o facilitan la toma de decisiones. Entonces, en el caso del ejemplo, si es que la persona pasó de un 5 a un 3 en dolor, por lo tanto está mejor, yo podría inferir, por ejemplo, que el tratamiento está haciendo un buen efecto. Veamos ahora el segundo componente, que es reportadas por paciente. Esto también lo quiero ilustrar con algunos ejemplos, porque hay características propias de las enfermedades reumáticas que hacen importante conocer la perspectiva de los pacientes. Comencemos con el lupus. En un estudio se preguntó a pacientes y a médicos
cuáles eran sus principales preocupaciones en relación a la enfermedad. Los pacientes respondieron principalmente problemas con realizar actividades de la vida diaria, problemas con realizar actividad física, fatiga, es decir, despertar agotado, o lesiones en la piel. Mientras que los médicos respondieron que sus principales preocupaciones eran la prevención de las convulsiones, accidentes cerebrovasculares, problemas en el riñón o trombosis. No intento decir que una sea más importante que la otra, sino solo que se den cuenta la diferencia dramática que existe en las respuestas. Yo creo que se necesita entonces conocer la visión de los dos mundos para tener una idea más clara de la enfermedad. Este es otro ejemplo, en artritis reumatoide. Sabemos que el objetivo de la terapia es alcanzar la remisión, porque quienes alcanzan remisión tienen mejores resultados a largo plazo. En el gráfico pueden ver cuántas personas tienen buena calidad de vida, en este caso en morado, y quienes tienen mala calidad de vida en gris. Evidentemente, quienes alcanzan remisión tienen en promedio mejor calidad de vida que aquellos que tienen mala respuesta al tratamiento. Sin embargo, si somos más quisquillosos, nos daremos cuenta de que no todos quienes están en remisión tienen una buena calidad de vida. Hay algunos pacientes, en este caso en gris, que sienten dolor a pesar de no tener ninguna inflamación en sus articulaciones. Yo, por lo tanto, no me quedaría conforme si alguien alcanzó la meta de la remisión, pero aún siente dolor. Y esto lo sabemos solo a través de medidas reportadas por pacientes que alguien tiene dolor. Y en este caso debemos hacer lo mejor posible para que todos los pacientes alcancen el morado de la buena calidad de vida. Por último, fibromialgia, una enfermedad que es silenciosa, ¿no es cierto? Los pacientes reportan dolor generalizado, fatiga, problemas para dormir, alteraciones en la concentración, entre muchos otros síntomas. Pero lamentablemente no contamos con ningún examen de laboratorio de imagen que nos permita evaluar estos síntomas. Es mucho más fácil, por ejemplo, con una fractura, donde con una radiografía podemos ver fácilmente el hueso roto. En estos casos, la evaluación se basa, principalmente en aquello que los pacientes nos reportan. Vamos ahora a la pregunta número 2, y es, ¿qué aspectos se pueden medir? Y la verdad es que son muchos los dominios que se pueden medir con medidas reportadas por pacientes. Aquí hay solo unos ejemplos. Calidad de vida, funcionalidad, es decir, qué tan fácil es hacer actividades de la vida diaria, función sexual, síntomas, y esto por supuesto que es distinto para cada una de las enfermedades. Entonces, en algunas es más bien el dolor o la rigidez, en algunas otras puede ser, por ejemplo, como veíamos en fibromialgia, la capacidad para concentrarse o las dificultades para dormir, y algunos síntomas específicos como la fatiga y el dolor. Existen muchas escalas para medir cada uno de estos dominios y también existen variaciones para las distintas enfermedades. Pero esto es algo más técnico en lo que en realidad no me voy a enfocar en esta presentación. La pregunta número 3 es cómo se evalúan o capturan las medidas reportadas por paciente, o PROMS por su acrónimo en inglés. Y esto en realidad se puede clasificar en dos grupos. Eh, las herramientas que más frecuentemente se utilizan son los cuestionarios, es decir, una serie de preguntas sobre un dominio en particular que luego se sintetizan en algún puntaje. Tomemos, por ejemplo, fatiga. Entonces, existen ciertos cuestionarios en fatiga donde se pregunta cuánta fatiga ha sentido durante la última semana, ha tenido problemas para levantarse en la mañana, ha tenido que dejar de realizar actividades porque siente mucha fatiga. Y luego los puntajes de cada una de estas preguntas se transforman a un número. Y la otra forma de medir es con escalas visuales análogas, como en el ejemplo anterior que les mostré, donde generalmente desde 0 a 10 se le pide a los pacientes que marquen una cruz en esta escala para evaluar algún dominio de interés, por ejemplo, dolor, fatiga o bienestar. La segunda forma de clasificarlas es según el formato. Entonces, tanto los cuestionarios como las escalas visuales análogas se pueden administrar tanto en papel como en electrónico, con algún computador o algún tablet, que esto ya es un poco más moderno. Aunque aún lo más frecuente en la práctica clínica es en la vía verbal, donde el médico les pregunta que evalúen algún dominio, y esto se hace generalmente con escalas visuales análogas. Como en el ejemplo anterior, yo le pregunté al paciente cómo se siente usted, él me da un número y yo luego lo registro en la ficha clínica.
Y esto, por lo tanto, también yo creo que nos ayuda a entender que las medidas reportadas por pacientes son mucho más utilizadas de lo que nosotros creemos, solo que no nos damos cuenta. La pregunta número 4 es, ¿quién debería reportar las medidas reportadas por pacientes? Y esto es mi opinión, debo aclarar, esto es aún controversial, pero yo creo que todos quienes viven con enfermedades reumáticas deberían reportar medidas reportadas por pacientes. En parte por el calendario que les mostré al inicio de la presentación, ¿no es cierto? Porque no hay forma de que con el examen clínico o los exámenes complementarios yo pueda saber cómo ustedes se han sentido durante las más de 4.000 horas en que nosotros no nos vimos. Pero quizás más importante incluso es que el paradigma en medicina, yo diría que el último tiempo está cambiando y nos estamos moviendo mucho más hacia un modelo de decisiones compartidas, donde en una discusión entre el paciente y el médico se decide en conjunto cuáles son las mejores opciones de tratamiento a implementar. Y en parte de esta discusión, las medidas reportadas por pacientes ayudan un montón. La pregunta número 5 es, ¿cuándo se reportan las medidas reportadas por pacientes? Esto en realidad es bastante sencillo, ya lo hemos conversado un poco. Entonces, lo más frecuente es que se reporten en la consulta con el médico. El problema es que el tiempo de las consultas, como bien sabemos, es limitado. Entonces, hay tantas cosas que hacer durante la consulta. Hay que revisar exámenes, hay que realizar un examen físico, hay que hacer la entrevista, muchas veces hay que escribir las recetas, si es que hay que hacer algunos trámites administrativos con los seguros o con ausencia laboral, también hay que hacer todo esto en un tiempo muy limitado. Entonces es difícil en la vida real, digamos, destinar mucho tiempo a medidas reportadas por pacientes en la consulta. Pero aún así es donde más frecuentemente se hace. También se puede hacer, por ejemplo, antes de la consulta. Y esto es lo que hacemos en el hospital donde yo trabajo aquí en Suecia. Entonces, los pacientes antes de que ingresen a la consulta con nosotros, mientras están en la sala de espera, en lugar de estar ahí aburridos viendo el techo o la televisión, les pedimos que vayan a un computador, que ingresen a un sistema y que respondan una serie de cuestionarios. Y esto a mí me parece que es bastante útil porque luego cuando nosotros iniciamos la consulta, nosotros en la ficha clínica ya tenemos la información sobre estos distintos prompts que los pacientes ya han reportado en el computador. Y esto también es fácil también para poder iniciar la discusión. Y por último, más una visión de futuro quizás, podría ser que las medidas reportadas por pacientes se evalúen en el día a día. Ahora la mayoría de nosotros tiene teléfonos inteligentes y uno podría pensar, por ejemplo, en una aplicación que nos podría recordar periódicamente, digamos una vez al mes, es tiempo de registrar tus prompts. Y así cuando llegamos a la consulta, no solo tendríamos la foto del momento, sino que tendríamos una serie de mediciones en el tiempo que nos permitirían tener también una comprensión más acabada de la enfermedad. Yo sé que existen distintos esfuerzos en esta dirección, pero esto aún no se aplica lo suficiente en la clínica. Y veamos si cuando tengamos esta misma presentación en 10 años, esto ya se convirtió en realidad. La última pregunta, y quizá la más difícil de contestar, es ¿por qué utilizar medidas reportadas por paciente? A lo largo de la presentación ya he entregado algunas pistas para esta pregunta, y la verdad es que existen beneficios en distintos niveles. En el ámbito más clínico, que es en el que me he centrado en esta presentación, estas medidas permiten, por ejemplo, evaluar intervenciones terapéuticas, permiten facilitar las decisiones compartidas, como les contaba hace algunas diapositivas atrás, permiten también optimizar la adherencia al tratamiento. De hecho, existen medidas reportadas por pacientes que son específicas para adherencia al tratamiento o para efectos adversos de la terapia. Entonces, nuevamente, tener como una comprensión más cabal de esto nos ayuda también a proponer estrategias, en el caso de que, por ejemplo, un paciente no esté tomando un medicamento porque tenga efectos adversos o porque crea que no le está haciendo ningún efecto. Y por último, también permite una mejor comprensión de la experiencia vivida por los pacientes. Existen algunas enfermedades reumáticas con muchos síntomas, entonces todos los pacientes son distintos. Entonces uno no se puede quedar tranquilo solo con que no haya, por ejemplo, problemas en el riñón, en el caso de las vasculitis o del lupus, si es que nuestro paciente tiene fatiga, ¿no es cierto? Eh, Otro nivel donde uno puede encontrar beneficios es la investigación. Y, por ejemplo, distintas medidas reportadas por pacientes se pueden utilizar en estudios clínicos que evalúan nuevos fármacos. Entonces uno podría pensar que los propios pacientes pueden decir
si es que se sienten mejor, igual o peor luego de recibir el fármaco en estudio o el placebo. Y por último, también ayuda a los servicios de salud y a quienes diseñan políticas públicas como un complemento para entender qué estrategias son más costo efectivas. Ya para terminar, esta diapositiva donde solo les quiero recordar que existen estos dos componentes, medidas y reportadas por pacientes. Eh, Estas son reproducibles, comparables, nos entregan un número y por lo tanto facilitan bastante la toma de decisiones. Puedo saber si es que alguien va mejorando o ha empeorado con su terapia. Importantemente también permiten conocer múltiples dominios que son inaccesibles en realidad con los distintos exámenes de laboratorio, el examen clínico que hacemos nosotros. Y por lo tanto son un muy buen complemento a la evaluación rutinaria. Como ya mostré en la última diapositiva, sus beneficios se presentan tanto en la práctica clínica habitual, pero también en investigación y en servicios de salud. Y las medidas reportadas por pacientes yo también creo que contribuyen bastante a esta alianza terapéutica de las que ya les iba hablando, donde pacientes y médicos juntos toman decisiones, evalúan las terapias y ajustan para que los pacientes no solo alcancen remisión, sino que también para que alcancen la mejor calidad de vida posible. Muchas gracias y estoy encantado de tomar sus preguntas ahora en la discusión.